Vamos a cambiar completamente de tema. Polémica han generado las declaraciones de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien sostuvo que el indulto a los presos del estallido social es un compromiso y una prioridad del gobierno del presidente Boric. Para hablar de este tema y otras de la contingencia, nos acompaña el senador del PPD, senador por la región de la Araucanía, jefe de bancada de los senadores del Partido por la Democracia, Jaime Quintana. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes. Senador, partamos inmediatamente. También lo conversamos en la mañana. Yo le preguntaba respecto a si iba a llegar o no la presidenta de su partido a la reunión del comité político del gobierno, la presidenta del PPD, Natalia Pergentili, y llegó a la reunión. ¿Se termina esa polémica, ese impas con la moneda? Bueno, yo no conozco exactamente cuáles son las causas, pero lo que sí puedo advertir es que, bueno, todavía esta instalación no ha sido fácil para este gobierno. Dos coaliciones no es algo sencillo y por lo tanto yo creo que el que cada una de esas coaliciones, cada uno de esos partidos se sienta cómodo, sepa dónde advertir un tema, sepa dónde generar las propuestas correspondientes y cómo incidir también en la marcha de su gobierno, me parece que es un tema que es bueno despejarlo y yo creo que se avanza en esa dirección. Sí, ustedes en el PPD no estaban sintiéndose escuchados, más allá de los puestos, de los cargos, el sentirse escuchado en la agenda legislativa, en las prioridades del gobierno. Sin duda no se trata de puestos, porque como ha dicho el presidente Boric, la instalación ya terminó. Se trata simplemente de, como ocurre en todos los gobiernos, nosotros tenemos en Chile gobiernos de coalición de hace décadas, 6 décadas al menos, y por lo tanto, con el paréntesis nada menos de 17 años, y por lo tanto en los gobiernos de coalición lo normal es poder hacer presente las observaciones, ser parte también de las definiciones estratégicas que en lo cotidiano y también en lo estratégico, en lo de fondo, los gobiernos van tomando. Yo creo que eso es un proceso, no digo que esté todo resuelto, pero entiendo que se avanza en esa dirección. Senador, lo quiero llevar a este acuerdo de seguridad convocado por el presidente Boric la semana pasada desde la región de Magallanes. Se ha reunido con varias bancadas. Hoy día acaba de reunirse con la bancada de RN, más temprano con la bancada de la Democracia Cristiana. ¿Cómo afecta ese esfuerzo que está haciendo la moneda en diferentes ámbitos las palabras de ayer de la ministra de Justicia en entrevista con el diario Mercurio en referencia al proyecto de presos por el estallido social respecto a la suerte del Machi Celestino Córdoba? ¿Cuánto afecta ese acuerdo por la seguridad nacional? Lo que pasa es que son las declaraciones de una ministra, uno puede estar de acuerdo con todos sus términos, con algunos de ellos, incluso alguien puede tener razonablemente alguna crítica y se hará por los medios que corresponden, en este caso por la prensa, porque las declaraciones de ellas fueron en la prensa. Entonces, de ahí a extrapolar y decir que esto ya, según el gobierno, intenta que sea parte del acuerdo, cuando recién hay conversaciones del presidente de la República exploratoria. Afortunadamente hay una muy buena disposición de manera transversal de las bancadas. Yo creo que ha habido una buena acogida al llamado del presidente a un acuerdo nacional en materia de seguridad pública. Y cómo no, si tenemos temas, ¿no es cierto?, bastante desbordados, bastante fuera de control en distintos territorios del país, también en el sur, desde luego. Entonces, yo creo que esto de vincularlo, intentar vincularlo, es algo que no me queda claro que el Ejecutivo lo esté pensando. Sí, se lo pregunto porque recién conversamos con el senador Cruzcoque, también en la mañana conversamos aquí en Canal 24 Horas con el senador Macaya, y por ejemplo ellos dos ponían como condición que el gobierno no siga empujando el proyecto de ley sobre el estallido social, sobre los presos del estallido social. Hay un elemento claro, lo que habla la ministra es darle prioridad a esa agenda legislativa que no conversa mucho con lo que hizo el presidente de la U y también el senador Cruzcoque. Es que yo entiendo, Andrés, que son cosas que van por carriles separados. Ya. Creo que hay un tema que nadie puede discutir, que ocurre con las prisiones preventivas. Pero también este es un proyecto que tiene sus imperfecciones y eso hay que reconocerlo. Es un proyecto que tiene algunas dificultades porque parte como indulto, termina, ¿no es cierto?, como amnistía. Sabemos que hay indultos particulares, que hay indultos generales. Entonces, yo creo que meter esto en la discusión de seguridad pública, lo único que podría hacer es enredar las cosas, porque esto tiene sus propias complejidades. Entonces, yo creo que habrá que ver si finalmente están o no están los votos para ese tema, pero yo lo separaría, por lo menos en mi opinión, yo lo separaría de esta convocatoria que ha hecho el presidente, que ha tenido buena acogida,
también la ministra Siche, a hablar sobre los temas de seguridad nacional. Y ahí, bueno, cada bancada tendrá que llegar con sus propuestas. Yo entiendo que ya el mandatario está recibiendo algunas de ellas. Nosotros también nos vamos a juntar con él en los próximos días y esperamos hacerle ver nuestros puntos. Sí, claramente, por lo menos este tema no ha tenido buena acogida en la oposición. Tampoco el tema, senador, respecto a otros como el estado de excepción en la región que usted representa. Entre otras, la macrozona sur también es parte de la región del Biobío, pero respecto a la región de la Araucanía, el estado de excepción, ahí la derecha también ha sido bastante clara. Se tiene que reponer ese estado de excepción. Desde el gobierno quieren presentar un proyecto alternativo al que hoy se está en comisión mixta en el Parlamento de estas infraestructura crítica. ¿Cuál es la visión de usted respecto a ese tema? Porque uno ve que cada uno de los grupos políticos defiende puntos distintos respecto a lo que está sucediendo en la macrozona sur. Y por eso es que los términos de un acuerdo hay que fijarlo, ¿ya? Porque lo primero que se va a poner sobre la mesa son cuáles son los hechos reales. Y cualquier análisis a fondo que se haga del estado de excepción en los casi 8 meses que duró, uno va a llegar a la conclusión, pero si lo hacemos sin eslogan, y lo hacemos sobre los datos que nos proporcionará el Ministerio Público, las policías y otras entidades, de que efectivamente el estado de excepción no solo nos sirvió, trajo más violencia. Yo te decía en la mañana también, Andrés, hay comunas como Carahue, que 8 meses atrás, antes de empezar el estado de excepción decretado por el presidente Piñera, nunca tenía temas en materia de seguridad o de hechos violentos, y hoy día, bueno, está plagado. Entonces, creo que hay que primero despejar, porque mitos no nos sirven. O sea, nosotros nos vamos a enfrentar con mitos las soluciones que el país requiere en materia de seguridad. Necesitamos cosas reales. Y por eso yo me atrevo a plantearle al gobierno, dado que está en un avance bien importante, en una comisión mixta, el proyecto de infraestructura crítica, bueno, ¿por qué no destrabamos ese proyecto? El gobierno le hará sus cambios. Un gobierno que votó en contra. ¿Cómo? Un gobierno que votó en contra, el presidente Boric, la ministra Vallejo, sí, el ministro Jackson. Sí, pero era otro momento. Ya. Y además el gobierno, insisto, perfectamente podría introducir una indicación sustitutiva. Yo también he señalado que aspectos como la inteligencia, o sea, remitir las decisiones que tiene que tomar el mandatario en el uso de la fuerza de aire, mar y tierra para resguardar la infraestructura crítica, remitirlo a lo que pase con la Agencia Nacional de Inteligencia. Todos sabemos que hay un cuestionamiento desde hace ya varios lustros a esa instancia. Yo creo que, estoy seguro que el gobierno lo cambiaría, entre otras cosas. Entonces, yo creo que para aquí vamos a entrar en una discusión de un proyecto que nos va a tomar mucho tiempo, nos vamos a enredar en circunstancias que esto podría salir pronto. He escuchado también algunos planteamientos equivocados, por cierto, decir que la infraestructura crítica es un invento del presidente Piñera. O sea, nada más alejado de la realidad. Hasta la propia presidenta Bachelet. En la política nacional de ciberseguridad plantea la infraestructura crítica a propósito de los temas cibernéticos, tecnológicos, pero también la infraestructura crítica puede ser cómo resguardar una carretera, pero también cómo resguardar la vía férrea, cómo resguardar un aeropuerto, cómo resguardar muchos activos, la definición europea de los activos necesarios para que una sociedad se desenvuelva con normalidad, no solo en lo económico. Senador, hoy día quizás las dos grandes prioridades, más que quizás son las dos grandes prioridades de los chilenos, es inflación y el tema de seguridad. ¿Qué tiene que pasar, a su juicio, para que esta mesa, para que este acuerdo no sea una mesa más, no sea una comisión más de tantos que hemos visto de todo tipo? Bueno, es que es una buena pregunta, porque a mí, a propósito de una publicación de un libro que pretendo hacer pronto, me tocó estudiar a fondo el acuerdo de 2018. Yo le llamo el acuerdo del balcón, que fue un acuerdo nacional por la seguridad pública también, y entre otros aspectos, eran 5 temas, pero el de la seguridad pública, finalmente el Ejecutivo lo transformó en algo a su pinta. Y yo siento que aquí, claro, todos tenemos que dar votos de confianza, pero también todos tenemos que ser muy rigurosos en lo que finalmente firmamos. Y ahí en el acuerdo, mira, una sola idea. En ese acuerdo por la seguridad pública 2018 no hay una sola mención a los temas de derechos humanos. No teníamos que esperar que viniera el estallido social con las violaciones a los derechos humanos que fueron documentadas y comprobadas para asumir que eso es un tema también central en el actuar de las policías. Entre muchas otras cosas que terminó en un sesgo, en donde el gobierno intentó hacer una reforma con los mandos policiales en Carabineros, no con la tropa, que son 60.000 hombres y mujeres. Entonces, yo creo que hay muchas cosas de las cuales también sacar lecciones que no nos debieran ocurrir en un acuerdo para avanzar realmente con resultados, con eficacia. Senador, lo quiero llevar al tema de la convención. Usted fue de los artífices importantes del acuerdo del 15 de noviembre del 2019, 4 semanas después del estallido, en su rol como presidente del Senado en ese minuto.
Mirando con la retrospectiva del tiempo, lo que estamos viendo que esta semana terminan las discusiones de normas en la convención. De acuerdo a lo que usted pensaba que podía salir de una convención, de un trabajo constitucional, de un trabajo de una asamblea, ¿es lo que esperaba? Bueno, todavía no sale y yo Sí. siempre creo que uno puede ir dándose cuenta, ir corrigiendo y mejorando. Ahora, queda poco tiempo, queda después la etapa de armonización, que es más bien ajustes gramaticales y de coherencia, de adecuaciones menores. Respecto al diálogo, Luego, más que al fondo, quizás a la forma, al diálogo. Sí, no, respecto al diálogo yo tengo una objeción muy de fondo, porque cuando nosotros concurrimos esa madrugada del 15 de noviembre al acuerdo constitucional, lo que primero pensábamos era unir a un país altamente fracturado. Yo ese objetivo no lo veo cumplido en este minuto. Nos puede sorprender y los convencionales mejorar algunas cosas, pero yo antes quisiera decir, Andrés, a veces se tiende a culpar de todos los convencionales o a grupos de convencionales, en fin. Yo creo que hay responsabilidad naturalmente, pero también a veces como que se nos pasa por encima, por alto, es que hubo una convención técnica que se conformó después de este acuerdo. Y yo estaba revisando estos días el resultado de esa comisión técnica. Claro, lo que está haciendo la convención hoy día tiene muchas similitudes con el proceso constitucional de Uruguay, de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, en fin. Pero hay una gran diferencia, que es en cómo se produce el reemplazo del texto constitucional. Y ahí nos quedamos con pocas opciones hoy día, y por lo tanto hoy día lo que tenemos es simplemente apruebo o rechazo, apruebo o no apruebo. Pero yo creo que hay un margen, lo que no significa intervenir la decisión del 4. La decisión del 4 de septiembre es simplemente apruebo o rechazo. Pero tiene que haber una seguridad de parte de todo, y tenemos que dar a los actores políticos de que pase lo que pase, el proceso constitucional no se detiene. ¿En qué sentido? Que incluso si gana el apruebo, bueno, habrá que hacer algunas adecuaciones. Yo creo que el propio Ejecutivo tendrá en mente algunos cambios en el caso que esto se apruebe y no se enmienden algunas cosas. Y si gana el rechazo, lo mismo. Lo peor que podemos decir esa noche es, pues ya, aquí pasó este resultado y no hay otro camino. Ese camino es el camino de la buena política. Y yo siento que en eso tiene que haber disposición de los actores para conversarlo antes. No sé si para legislarlo o resolverlo antes del 4. A usted, perdón, senador, ¿qué idea le hace más sentido? La idea de elegir una nueva convención, que sea el Parlamento que se encargue de esto, un comité de expertos. Se han puesto arriba de la mesa todo tipo de soluciones y lo que se ha planteado con mayor fuerza es que, porque el presidente dijo en una entrevista aquí en este mismo estudio hace algunos días que se estaba pensando en una suerte de plan B y lo criticaron harto. Pero ¿hay que tener sí o sí un plan B en buen chileno? O sea, yo creo que el presidente está asumiendo con toda responsabilidad y coherencia de lo que ha sido su señalamiento en materia constitucional. Y cuando el presidente ha dicho tenemos que anticiparnos en los escenarios, bueno, eso es lo que responsablemente todos los actores, no solo el gobierno, tenemos que hacer y empezar a vislumbrar. Bueno, a mí me hace más sentido lo primero que tú señalas, que es una nueva convención similar a la actual en el evento que gana el rechazo, porque es lo más parecido a lo que el país soberanamente y de manera muy participativa determinó el 25 de octubre en el plebiscito de entrada. Claro, pero también he escuchado estos días la instancia experta, incluso el texto de Bachelet, que dejó redactado al término de su mandato también, y que, dicho sea de paso, el presidente Piñera, cuando se lo fuimos a plantear en marzo del 2019, yo estaba en la mesa del Senado, le dijimos, presidente, por favor, continúe este esfuerzo constituyente de la presidenta Bachelet. No estaba para nada equivocada la señora en el 2014. O sea, hoy día ese sector de la centro-derecha, ese esfuerzo de la presidenta Bachelet le suena como miel sobre hojuela. En ese minuto no sé si era tanto. Mucha gente. Bueno, y ahí, en ese esfuerzo de la presidenta Bachelet participar, no nos olvidemos, 220.000 personas reunidas en cabildo, autoconvocados, que eran los sueños de un país, de cómo uno veía esta casa de todo. Y eso, claro, a rato se ve un tanto desdibujado. Senador, ¿cómo ve la posición? Ayer, por ejemplo, revisaba en un canal aquí, en Canal 13, en Mesa Central, la presidenta de RD en una discusión con Jorge Burgos, exministro del Interior, y ella decía, sostuvo varias veces que el rechazo nos pone en una situación inviable. ¿Nos pone en una situación inviable el rechazo? ¿Es una alternativa o es una forma de aunar votos para el apruebo? Yo el último que recuerdo que dijo yo o el caos fue en 1988 y fue Augusto Pinochet, para el sí y el no. O sea, yo lo peor que podríamos hacer nosotros, yo creo que lo peor que podemos hacer es decir, aquí hay que aprobar porque el mundo se va a acabar. Yo siento que eso denotaría
una baja responsabilidad de los sectores políticos. Yo creo, francamente, cuando uno conversa con actores de Apruebo Dignidad, de Renovación Nacional, de distintos sectores, uno ve otro clima y uno ve que en el caso que gane el rechazo va a haber disposición, ¿no es cierto?, a construir un mecanismo. O sea, si lo hicimos hace 2 años y medio atrás, en el marco del estallido social y una situación muy grave del país, yo digo, ¿y por qué no lo podríamos hacer hoy día? Cuando todo el mundo, hasta el presidente de la UDI señalaba ayer de que en el caso de que gane el rechazo no se vuelve a la Constitución del 80. Entonces, tenemos el imperativo, el deber de actuar, como ha dicho el presidente, anticipadamente, mirando los escenarios, y yo siento que en ese sentido es muy legítimo plantearse esa alternativa. Senador, por último, ¿por qué cree que hay parte de un sector que rodea más bien al presidente que no quiere ponerse en ese escenario? No lo sé, francamente, me cuesta entender, o sea, yo creo que tienen todo el derecho, mi sector político, el socialismo democrático, seguramente también va a estar en la opción del apruebo, y cada uno verá cómo lo lleva adelante, pero tenemos toda una responsabilidad, y cuando uno está en el gobierno, el estándar de responsabilidad es mayor todavía, y por lo tanto yo quisiera entender las declaraciones de la diputada como una opinión personal y no del colectivo ni del gobierno en ningún caso. Porque se puede entender, claro, que abrirse la posibilidad a un plan B es como aprobar el rechazo o decir que no estamos a favor de esto, que en el fondo es hacer la pega si es que un escenario que hoy día, de acuerdo a las encuestas, se ve probable, le gusta a uno o no. Se ve probable. Esta convención constitucional tuvo todo a su favor, incluso un presidente, a mitad de camino se eligió un presidente altamente comprometido con el proceso, y eso también es un valor. Entonces yo creo que, y toda la legitimidad que ha rodeado el proceso, creo que no lo podemos sacrificar con declaraciones de ese sentido, de que aquí, si esto se llega a rechazar, es un apagón, no hay nada que hacer, todos para la casa. No, francamente yo creo que eso hablaría muy mal de la política chilena, que en momentos difíciles ha sabido estar a la altura. Yo creo que todos, en las distintas opciones, debemos saber estar a la altura. Senador Jaime Quintana, como siempre, le agradecemos su buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Andrés. Muy buenas tardes. Nos vemos. Son las